están? Bienvenidos a un nuevo segmento de 4MD Talks. Hoy en Hemodinámicamente Estables vamos a estar hablando sobre el lado humano de la medicina. Y es que es un momento muy chévere el que vamos a compartir ahora, porque vamos a hablar sobre esa transición en la que nosotros dejamos de ser profesionales que solo se centran en las cosas teóricas y empezamos a explorar también la vulnerabilidad que podemos tener como personas cuando empezamos a transmitir nuestro conocimiento dirigido hacia un diagnóstico y tratar de canalizar las emociones que nosotros sentimos con las emociones que siente la gente. Entonces creo que es un tema un poco delicado, pero ¿qué tal si lo abordamos? Podemos empezar quizá conversando un poquito acerca de esa relación médico-paciente. Doc, ¿usted cómo la ve? Primero, esta profesión es súper chévere porque no es como todas las demás. Te permite, aparte de entrar en tu profesión, en la medicina, en los diagnósticos, etcétera, entrar también en la persona, en el corazón de la familia, etcétera. Entonces, hay que tener mucho cuidado en esa parte porque tú no sabes hasta dónde tienes que llegar. Y al inicio, cuando vas empezando, es difícil poner límites. Pero, ¿y qué son estos límites? O sea, los límites son dos. Uno, en que tú puedes autogestionar tu tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no eres todo el tiempo médico. Que así seas médico, es tu profesión. O sea, el mecánico, si va a una fiesta, no le están preguntando, oye, ¿qué llantas le compro a mi auto? O el radiador suena, oye, vamos a que me des bien. Pero en cambio, cuando tú eres médico, deben haberles pasado a ustedes y es, hola, Doc, a los tiempos que nos vemos. Justo estaba por llamarte, pero mira, estoy con estos problemas, ¿qué opinas? Y tú estás en una reunión, estás con whisky en la mano, entonces es algo incómodo. Entonces, una de estas cosas es quitarnos esta capa pesada de que tú eres un superhombre, porque al menos yo no lo soy. O sea, yo aparte, primero creo que soy esposo, después soy papá, después soy médico y de ahí sí todas las otras cosas. Entonces, tenemos nuestras prioridades. Pero a es que veces la sociedad no lo ve así, porque a veces, disfrazado de vocación, nos dicen que deberíamos dejar al lado nuestra persona, nuestra vida personal, y deberíamos dedicarnos a nuestros pacientes. A mí me ha pasado que me reclaman por ir al baño. O sea, tengo que atender cierto número de pacientes en mi rural, y una vez me pasó que me tardé en atender a una paciente 5 minutos por ir al baño y me reclamó. Y yo le dije, pero señora, o sea, estoy yendo al baño. Me dijo, no, es que usted debe atenderme a la hora que es. Entonces, como que se deshumaniza al médico por cumplir un rol en la sociedad. Y a veces no solamente es la sociedad, a veces somos nosotros mismos, porque cuando estamos en la universidad, por ejemplo, es, no, yo tengo que ser el súper médico, el que siempre está pendiente de mis pacientes, el que nunca les va a dejar, el que siempre va a estar detrás, y luego te das cuenta de que en verdad tú también importas, que las cosas que tú hagas fuera del consultorio también importan y que necesitas darte tu espacio a ti mismo. Y creo que al 100% de médicos les ha pasado que entró un momento, sea en su carrera universitaria o ya ejerciendo, en el que colapsó por la presión que daba la carrera o que daba esta profesión en general. Y más que nada porque a veces tratas de cumplir estándares que te impone la sociedad, porque piensan que tú tienes que ser el súper, hiper, mega especialista, que debes tener el mejor rango, que debes saber siempre todo, y no, porque hay situaciones en las que tú no vas a tener la respuesta, tú no vas a saber qué decir, porque lamentablemente la medicina a veces es tan extensa que no puedes abarcar todo. Y ahí... Pero, perdón que te corte, pero la cosa va más allá. Porque no importa que tengas una súper especialidad, eso no te quita el ser persona. Claro, entonces, completamente. No te quita el que... Porque si ustedes no se acuerdan, pero antes de la pandemia, un médico uno tenía que andar siempre con corbata, exacto, siempre con mandil. Entonces, mira, él no... Y a mí eso me chocaba, ¿no? Entonces, creo que esa es una de las cosas positivas que sacamos de la pandemia, el que ahora andas con esto y no importa. Igual, me acuerdo, el tema de la edad. Al inicio, la gente, uy, qué joven, eso a ti al inicio te molesta, ¿no? O más que te molesta, te incomoda, porque la gente piensa que la edad es experiencia, y sí la es, pero no significa que por ser joven o verte joven, no tengas el conocimiento y la capacidad resolutiva.
porque es importante también tener uno los límites, como dice Giuseppe. Hay un punto hasta donde yo sé, hasta donde yo te manejo, y si tengo que llamar a alguien más a que me ayude con un caso, no es porque sea tonto, malo o irresponsable, sino más bien quiero completar un equipo adecuado para poder abordar a mi paciente. Entonces, por un lado, es el tema de podernos sacar la capa de médico, llegamos a casa y la dejamos en la puerta. Eso me parece súper importante. Y la otra cosa es también el poder pasar esto a la sociedad, ¿no? El que si tú te vas al Supermaxi un sábado y estás con pantaloneta y BBD, pues eso no te hace menos médico. Exacto. Pero desde tus papás, tus abuelos te dicen, oye, no, ¿cómo vas a salir así? Dice, el doctor, ¿cómo va a irse así a...? Yo tengo una buena anécdota de eso, porque me acuerdo que cuando estaba en cuarto o quinto semestre de la carrera, me entró la locura de querer hacerme un piercing. Me hice el piercing a escondidas de mis papás. Y fue la peor decisión que pude haber tomado, porque recuerdo que cuando les dije que me hice el piercing, mi mamá no me habló por mucho tiempo. Se enojó y cuando yo le pedí una explicación me dijo, ¿cómo todo un señor médico va a andar con eso en la consulta o qué van a decir de ti? Y yo recuerdo claramente que le dije, el hecho de que tenga un piercing no me quita absolutamente nada, lo que yo sé, lo que yo estudio y lo que yo hago por ser un buen médico. Sí, es algo también generacional, porque ahora hay más aceptación. Claro, Sí. Sí, yo tengo sí. pacientes, ponte al inicio me decían, ay, qué jovencito. Y vos como que Te ponías tenso. te choqueas un rato y dices, bueno, sigo. Pero después ahora, qué jovencito mi doctor. Es un halago. Y qué bien. Entonces tienes pacientes que ya son pacientes tuyas un buen rato y te quitas ese prejuicio tú de la cabeza, ¿entiendes? Entonces, y se puede hacer la cosa más llevadera. Y la otra cosa que les decía es, la otra parte es hasta dónde llegar y poner límites con la familia, con los pacientes, con los pacientes y la familia de los pacientes. ¿Por qué te digo? Por ejemplo, viernes, 8 de la noche. A cualquier hora puede pasar una emergencia. Pero eso no significa que tú siempre debes de estar disponible. Y hay gente que no lo cree así. Y a veces se molesta por esto. ¿Por qué? Ahí hablamos de la capa de médico. Tú, viernes en la noche, te puedes sacar la capa, te vas a una fiesta, te vas a alguna cosa y no estás concentrado al 100%. Entonces tal vez no es el mejor momento para darte una llamada. Y si hay una emergencia, pues algo importante, pienso que el paciente en ese momento puede ir a un servicio de urgencia y de ahí te llamarán y prestarás atención a la situación. Pero si no es algo tan urgente, pues seguro puede esperar al siguiente día. ¿Qué opinan ustedes? Creo que sí es importante eso de ese consejo que alguna vez les mencionaba, que tener 2 celulares, 2 teléfonos. Entonces, como para el trabajo un número, para ir a la casa otro número. Porque yo al menos se me hace súper difícil manejar el saber que ya sé algo de algún paciente y quedármelo. O sea, yo poder seguir con la reunión. Y si ya me mandó el mensaje, saber que está pasando algo y no hacer nada. O sea, me parece súper difícil. Prefiero nunca enterarme y que vaya a la emergencia o lo que sea. Pero me parece muy complicado manejar esa situación. Si ya sé, no hacer nada. Pero también es cuestión de educar a los pacientes. Porque, bueno, lamentablemente en nuestro servicio de salud, en nuestro sistema de salud, por lo menos en el público, tenemos tiempo muy limitado y no se puede hacer todo lo que uno quisiera hacer, como el hacer la educación al paciente integral. Y ahí justamente mencionarle, o sea, si es que tú tienes una emergencia, tienes que acudir al sistema de emergencia, ir a algún servicio y yo voy a estar ahí si es que me llaman, todo, porque ese es un pensamiento de casi toda la población. El hecho de que le escribí a mi médico y no me contestó. Qué bestia. Y a mí me ha pasado porque hasta lo he escuchado en mi familia. Me dicen, no puede ser, Mimi, voy a cambiar de médico. Le escribí a las 11 de la noche que estaba con esta molestia y no me contestó. Y yo, o sea, pero debe estar durmiendo, ¿no? Tal vez. Tal vez estás durmiendo o tal vez estás trabajando con otra persona, tal vez que necesita un poco más de ti en ese momento. Y no saben si estás ocupado, no saben si tú tienes una emergencia
o si estás pasando por alguna situación especial. O sea, también creo que es muy bueno aprender a poner un límite en esa situación. O simplemente en el hecho, por ejemplo, ahorita nosotros que estamos en formación, de llegar a la casa y ver que siguen escribiendo en el grupo. Que escriben en el grupo de cosas de pacientes. Y tú, por más que quieras despegarte, sigues ahí y ya estás pendiente. ¿Y qué habrá pasado? Y tu mente no deja de trabajar en esas situaciones. No te desconectas. Por más que quieras. Entonces, algo que yo siempre hago en las vacaciones, silencio todo, o si es que puedo, me salgo de los grupos, no paro bola nada, porque sé que si es una emergencia que me van a necesitar, me van a llamar personalmente. Entonces, ahí es a donde yo iba. Yo tengo en el teléfono, en el personal, tengo un mensaje automático de WhatsApp. Entonces, el mensaje me escribe un número desconocido y dispara. Si es una emergencia, no escriba un mensaje. Llame a este número, porque como tú dices, si es una emergencia, te llamarán hasta que contestes. Y, caso contrario, para citas, comuníquese a este número. Entonces, pienso que eso ha aliviado un poco también mi tema de estar revisando siempre. Como tú dices, no puedes quedarte con algo del paciente, o hay pacientes que te mandan el examen, o el INR, y chuta. Sí es medio tenso, pero en cambio para la otra gente, ponte, estás en la mesa comiendo con tu familia, con tus amigos, y es terrible que tú tengas que estar con el teléfono. Ya uno le desubica, o sea, es como... Sí, te saca de onda. Sí, exacto. Y ya estás pasando bien y ya sabes que algo pasó y ya te pones mal tú también. Sí. Y al inicio uno cree que tiene que estar ahí todo el tiempo, pero uno de mis maestros me decía, mira, el médico, nosotros somos como un gasfitero, pero caro. Entonces, a ver, ¿qué pasa, Israel, si vos necesitas un gasfitero el domingo noche y el que siempre va no te contesta? ¿Qué haces? Llama a otro, claro. Entonces dice, él me decía, mira, cuando yo estuve enfermo, ¿sabes cuántos pacientes me escribieron? Se me escribió un montón. Dice, la mayoría a querer revisando los exámenes. Pero ¿cuántos a saber cómo me fue en cirugía o cómo estuve, cómo estoy? Tal vez 2 o 3 contados. Entonces dice, tu tiempo, el de tu familia, respétalo, aprovechalo y disfrútalo, porque no sabes hasta cuándo vas a estar bien en esa situación. O sea, la vida es muy y es que al inicio es súper difícil poner esa barrera de hasta qué punto tengo que inmiscuirme o involucrarme con un paciente y hasta qué punto no, porque bueno, supongo que a todos nos ha pasado. Por ejemplo, la primera vez que das un diagnóstico tú como profesional o la primera vez que ves fallecer a alguien es durísimo. Es como si estuviera falleciendo alguien cercano a ti. Y en realidad eso es, conforme pasa el tiempo, no se pierde la sensibilidad porque igual te duele. Todos los pacientes duelen, pero empiezas a manejarlo mejor. Tienes mejores estrategias de manejo. Pero al inicio es complicadísimo. Es que siento que ahí tienes que saber cómo involucrarte y cómo saber dar malas noticias. Creo que eso también poco a poco lo vas aprendiendo con la experiencia, con el tiempo, porque comunicar es muy difícil, porque lo que para ti puede ser algo muy sencillo, para las demás personas pueden ser 3 palabras, pero para las otras personas significa una vida. Entonces es súper complicado el saber cómo comunicar. Entonces, no sé cómo ustedes en todo este tiempo han ido aprendiendo a dar malas noticias. ¿Cómo fue la primera vez que ustedes dieron una mala noticia? Que no necesariamente tiene que ser algo tan grave, porque para nosotros, como les digo, puede ser algo sencillo, como que tiene gripe. Pero para el paciente, él esperaba estar sano. Claro, para una mamá primeriza que su bebé tenga gripe es difícil, porque no sabe qué hacer. Pero tal vez para nosotros, como vemos tantas gripes en el día, tiene gripe. Entonces tal vez debemos, si bien es cierto que nos deshumanizan en muchos puntos, también nosotros debemos no perder esa empatía con el paciente en el hecho de que a mí me pasó que solo cuando fui paciente entendí la importancia del médico en la vida de alguien. Y que tal vez tú atiendas 20 pacientes en el día, pero tú eres el único médico que ve a esa persona. Entonces es súper importante lo que tú le puedas decir, la actitud que le pones e incluso cómo comunicas las noticias. Sea un diagnóstico tan sencillo como tiene gripe, por ejemplo. Tal vez la gripe no es tan ahí. Sí, estamos exagerando. Estamos exagerando. Pero ¿qué hace usted, por ejemplo, Doc, cuando alguna persona viene que aparentemente está sana
vino por un chequeo y usted le encuentra un cáncer? Es difícil porque cuando hablas ya de... A ver, con los pacientes siempre tienes un grado de relación. O sea, hay unos pacientes con los que tienes un mayor apego y otros con los que tienes un apego profesional normal. Sí. Entonces, y eso me imagino que será en todas las profesiones. Ahora, cuando tienes un diagnóstico no adecuado, por lo general tú mandas a hacer los exámenes y hay gente que empieza y te envía. Y ahí es donde yo digo, el WhatsApp es un arma en contra. Cuando ustedes incluso van a charlas de abogados y esto, ellos dicen, nunca respondes un WhatsApp, nunca. O sea, un mensaje, nunca responde. Si ves algo que está mal, coge y llama. Sí, nunca respondes un WhatsApp, porque eso hasta legalmente te implica que no está dentro de ni de tu horario laboral, ni de tu responsabilidad. No es tu responsabilidad estar ahí todo el tiempo. Eso uno. Pero cómo abordarlo depende de la persona. Y no hablemos, a ver, creo que hablemos más tarde de cáncer y de autoinmunes, pero por ejemplo, hablarle a un paciente que tiene diabetes, o que es hipertenso, o sabe que su mamá ahora ya no va a usar solamente antidiabético oral, hay que empezar insulina. Doctor, ¿y qué es la insulina? Pero con eso le cortan los pies a no sé quién. Entonces, por eso las consultas se cuadran para 30 minutos. Digamos, si tú tienes a alguien que tiene 90 años, la cuadras para 45 minutos a una hora y a veces no es suficiente. Y cuando vas a dar, ya sabes, un diagnóstico más pesado, un plan de tratamiento más largo, te tomas un tiempo, un mayor tiempo. Y es lo bonito de la medicina interna. ¿Por qué? En la medicina interna, en la consulta, en el día, puedes tener un chequeo prequirúrgico, puedes tener una gripe, puedes tener un lupus, puedes tener una artritis, más tarde una neumonía y... muchas cosas. No te aburres nunca. Entonces, es súper importante. Yo hago, por ejemplo, mucha valoración prequirúrgica de pacientes oncológicos. Entonces, ellos tienen preguntas de... Justo hoy veía una paciente joven, 46 años, con cáncer de mama para mastectomía, más ganglio, etc. Y te pregunta qué va a pasar más allá, me va a doler, me pueden reconstruir. O sea, mira, te tienes que tomar el tiempo. Entonces ya no es solo un chequeo prequirúrgico. Sí, ahora, ¿cómo le informas? Yo pienso que lo primero que tienes que hacer es no abarcarlo tú solo. Siempre inmiscuir a la familia. Pues tenía un profesor en la universidad que me decía, cuando dudes de algo o necesitas más tiempo, pídele un calcio. Sí, ¿para qué el calcio, doctor? Es que no sé el diagnóstico, o la otra es para que venga con el calcio y aparte le pides que venga con un familiar. Entonces, en ese momento ya sabes todo lo que vas a decir, o sea, tienes el diagnóstico y todo, pero necesitas que la persona que está en tu consultorio tenga el acompañamiento y el soporte de alguien. Claro. ¿Por qué te digo? Porque la gente, cuando va a recibir un diagnóstico o una noticia grande, importante, la persona entra en shock. Y la persona, tú le estás hablando y le explicas y dibujas pero no te entiende. Se olvida. No te entiende. No te entiende. O a veces quiere entender otra cosa. De hecho, entonces tal vez a veces ni siquiera una cita basta. Claro. Entonces, un ejemplo sencillito es la insulina. Entonces, ¿por qué voy a usar insulina ahora 4 veces al día? Te tomas el tiempo de hablar de los picos que hace, cuál es la funcionalidad, para qué es la una, para qué es la otra, pero a veces necesitas un familiar ahí. No sé ustedes cómo es ya, porque ustedes solo ven la parte ya dentro del hospital, de tienen que hospitalizarse, por ejemplo. ¿Sabes que estás con neumonía? Pero tienes que hospitalizar. No, hospitalizarme, ¿por qué? O sea, para la gente es un shock. Pero en la rural, por ejemplo, sí vemos nosotros, hacemos atención a pacientes y también, no sé ustedes, pero de ley diagnosticaron un montón de diabetes e hipertensión, que es de lo que más hay aquí. Y algo que a mí me servía era, cuando eran diagnósticos primeros, como solo tenemos 20 minutos para atender, decirle, explicarle lo que tiene, explicarle las recomendaciones que se dan, farmacológicas, no farmacológicas, siempre preguntarle si tiene alguna pregunta y después decirle, agende una cita de control dentro de cuántos días puede, para que venga con todas las preguntas que tiene, ya como que más tranquilo y me lo pueda hacer, porque también el tiempo es limitado.
Entonces es una alternativa para que el paciente, tal vez en ese momento que uno le dice tiene diabetes, se quede así como que en shock, como dice el doc, y o sea, cambia completamente su perspectiva, a veces ni te escucha, no te entiende, porque está en un momento con una carga emocional muy fuerte, pero claramente ya después que lo procesa, empieza a preguntarse, pero mi vecina me ha dicho que esto es bueno, pero ¿por qué tengo que tomar así la medicina? ¿La tomo antes o después de comer o lo que sea? Y ya con esas preguntas anotadas puede venir a tu consulta y más tranquilo pues resolverlas, e incluso venir con el familiar, que es una buena acotación. Incluso ahí lo que haces, por ejemplo, es le pides que traiga los fármacos. Claro. Para explicarle, o sea, cómo ponerse, cómo tomarse una glucosa, exacto, cómo tomarse la presión, cómo colocarse, o sea, porque uno es, póngase esta cantidad de insulina. Es que a veces Exacto. para nosotros es muy obvio, claro. pero para la gente no es obvio. O sea, para la gente ellos no tienen ni la mínima idea del conocimiento que nosotros tenemos. Entonces, claro, para nosotros es ponerte una inyección, para ellos no saben ni siquiera cómo abrir la jeringuilla. Claro, te asusta. Exacto, ves una aguja y ya te asustas. Entonces, por ejemplo, diabetes, facilísimo. El 60% de la efectividad del tratamiento en diabetes es no médico. O sea, ¿qué quiere decir? Que eso pasa después de la oficina. Tú puedes ser un médico excelente, pero si eres un mal comunicador, ese paciente no va a tener un buen manejo. Yo creo que esa es la clave. Y volviendo al tema de la parte de hospitalización, a nosotros sí nos pasa que llegan los pacientes, seguramente el médico ya les explicó todo en la emergencia, pero todo, y llegan y, ¿pero por qué tengo que estar hospitalizado? ¿Y qué es lo que tengo? ¿Y qué decían mis exámenes? Y tal cosa, y es volver, porque claro, en el momento del shock en el que están en la emergencia, donde tienen que organizar toda su vida, con quién dejan a sus hijos, con quién dejan la casa, sus perros, todo organizado en casa para poder ingresar, es todo, o sea, es la movilización de toda una familia para que ingrese a la hospitalización. Familiar, porque también ten en cuenta de que a veces te dicen, ¿y por qué tengo que quedarme cuidándole a mi papá? ¿O por qué tengo que cuidar? Exacto. O sea, le dices, porque tal vez tiene cierta edad, nosotros aquí tenemos también más pacientes y no podemos estar al 100% ahí, también necesitamos que nos colaboren y ellos piensan que ellos no van a hacer nada y nosotros tenemos que hacer todo. O sea, es un trabajo en equipo también, o sea, es un trabajo en equipo que entre todos vamos a sacar al paciente, pero ahí también va hasta qué tanto uno como persona se involucra ahí. O sea, porque no sé si les ha pasado a ustedes que les llega a ese paciente en lo que no saben por qué, pero tienen una conexión. O sea, Sí. se conectan, tienen ahí como que un sentimiento de que parece como que fuera su familia o que fuera algo más allá, o tienen un cariño especial hacia un paciente y a veces es difícil poder poner un límite, una barrera. A mí me pasó justo cuando mi primera vez que vi fallecer a un paciente, me acuerdo estaba en el externado y justo unas semanas antes había fallecido mi abuelito. Entonces yo estaba ahí como externo, que uno no hace mucho, colabora en lo que puede. En este hospital ya no habían ventiladores y era un abuelito justo que estaba solo, porque aún no llegaba la familia, porque era de otra provincia. Entonces me dicen... ¿Esto en COVID? No, antes de COVID. Antes. Externita, venga. Claro, pues, siempre. Externita o niña externa, venga. Y vaya, como no teníamos ventiladores, me tocaba hacer la ventilación manual. Entonces, a mí y a un compañero nos pusieron a ventilarle al paciente. Y nos dijeron, hagan lo que sea, pero que este señor resista hasta que lleguen los hijos a despedirse. ¿Ya? Y yo, claro, tenía eso de que mi abuelito había fallecido recién. Entonces yo con mi amigo lo dimos todo, ventilar a ese paciente. Pero después llegó el nieto justo y un hijo. Y para mí fue súper duro. Yo me acuerdo que yo ventilaba cuando ellos llegaron a despedirse con lágrimas en mis ojos, porque qué terrible, me acordaba tanto de mi abuelito y de cómo yo sufrí en ese momento y sentía como ellos estaban sintiendo exactamente lo mismo que yo. Y fue durísimo, durísimo. Y me acuerdo que después ya pasaron unos minutos, literalmente el señor aguantó que lleguen, se despidan y se murió. Y nosotros salimos con mi compañero y nos pusimos a llorar. Así los dos llorábamos desconsoladamente. Después ya vino un tratante y nos explicó que eso era ver que un paciente se iba y que eso es lo que nos iba a pasar a lo largo de la vida y que es normal, pero que tratemos de
de controlar nuestras emociones y todo. Pero para mí fue durísimo porque justo me sentía muy identificada. Entonces, por más que uno ya pase en el tiempo y vea un montón de pacientes, siempre hay alguien que hace clic, o que te recuerda a algún familiar, o que te recuerda a algún amigo, o que tiene una enfermedad similar a la que alguien cercano a ti tiene, y te preocupas de más, o tratas de dar un poco más por esa persona, porque también, si bien a veces nos deshumanizan, deben recordar que nosotros somos humanos, entonces también tenemos sentimientos, y muchas veces yo entiendo a los médicos que son un poquito más parcos, porque me pongo a pensar, ¿cuántas cosas han de haber visto esos médicos para tratar de poner esa barrera y no involucrarse? Obviamente no los justifico, pero trato de entender por qué es su actuar. Es que si no puedes tú hacerlo, debes tener un equipo multidisciplinario. Claro. Alguien que te soporte en la parte que tú no puedes dar. Si tú no puedes dar esa parte de apoyo emocional, que no estamos para eso realmente, eso debe ser personal de salud mental. Ahí no hay pecado en esas cosas. Ahora, algo que te iba a decir es que parte de la vida es la muerte. Claro. Entonces, el otro lado de los médicos en estos pacientes, que realmente tú ya no tienes un pronóstico. ¿Qué quiere decir eso? Que por más que hagas todo lo que hagas en este paciente, el pronóstico no va a cambiar en los siguientes 3 a 6 meses. En cambio, si viene un paciente joven que tú sabes si pasa o no importa que sea joven o la edad, sino que tú sabes que pasa ese hueco y va a estar en la UCI 2 meses, no pasa nada. Pero después de eso va a retomar su vida algo similar a lo normal, pues haces todo. Pero hay a veces que tenemos que aprender a soltar. El arte de dejar ir, dice. No he leído ese libro. Pero es que hay que dejar ir. Es que hay que dejar ir, porque ¿qué tanto vas a hacer o una vez yo recuerdo en el hospital que hablábamos de las maniobras fútiles? ¿Qué haces por un paciente que por más que tú le des el último tratamiento, no va a cambiar su pronóstico? Exacto. O sea, ¿qué haces? ¿Para qué hiciste un gasto que tal vez, digamos, ese medicamento carísimo que le das a esa persona que sabes que no va a cambiar su pronóstico, era el único que había en tu hospital y llega una persona más joven que tiene un mejor pronóstico que ese paciente? Pero tú lo utilizaste en una persona que tal vez no cambia. Es difícil tratar de decir o de decidir qué hacer. No, es difícil porque esa persona tiene una familia. Claro. O sea, precisamente. Entonces, a los familiares de esa persona no les va a importar que venga el más joven, ¿ya? Porque ellos van a hacer todo por su familia. Exacto. Sí. Por eso digo, es difícil. A ver, pero dejando allá el precio, dejando allá el que no haya la disponibilidad de este fármaco, tenemos que ver es que esto a la final no va a ser útil. Exacto, ahí va lo útil. Entonces, a lo que voy es que la persona que tiene que fallecer, porque hay pacientes que tienen que fallecer, hay que cumplir 3 cosas, 3 criterios. La una es que el paciente no tenga dolor, ¿sí? La otra es que no tenga angustia o sensación de disnea, ¿listo? Y la otra es que intentes estar con tu familia. O sea, esas son las 3 condiciones que uno tiene que darle al paciente que está en agonía. Está bien esto de que esperemos que venga el hijo a despedirse, etcétera. O sea, me parece perfecto, pero lo mejor con esto es tal vez hacerlo en casa. ¿Es complejo en casa? Es complicadísimo porque el trámite de papeles, etcétera, medicación, o sea, es bien difícil. Y a veces la familia necesita tiempo para asimilarlo. Entonces, es difícil. Yo he tenido pacientes que me ha tocado y realmente te toca, o sea, te toca, se llaman cuidados de fin de vida, y porque alguien tiene que hacerlo. He tenido pacientes a veces que, doctor, ¿podrá levantarme un ratito porque tiene que firmar unos papeles? Tiene que dejar firmado unos papeles. Es que van las 2 partes de la moneda. Pero eso también que a veces no solo la familia no sufre, sino tiene un interés detrás. Y ahí ¿cómo tú te involucras? Eso. Yo también creo que en el estado de shock en el que están los familiares también, a veces no entienden que lo que estamos haciendo es para no causarle dolor, para no causarle disnea y que se sienta cómodo. Y piensan, o sea, supongo que todo se cruza en ese momento y en verdad no entienden lo que estamos haciendo o en qué momento estamos.
Porque Es eso que sí es ha súper pasado. complicado el tratar de entender también a la familia, porque por ejemplo, una anécdota que tengo reciente era de una señora que tenía ya casi 100 años, 99 años y en 2 meses cumplía 100 años, pero ella en realidad ingresó mal, había ingresado varias veces y todas las otras veces salía muy bien. Entonces decíamos, esta señora es un roble, pero la última vez ingresó muy mal, con una infección súper grave y estaba generalizado todo. Y la teníamos en vigilancia con telemetría porque tenía una arritmia cardíaca. Entonces, en nuestro hospital tenemos una pantallita donde se ve el ritmo cardíaco de la persona. Esa pantallita fue lo mejor que podían tener sus familiares en ese momento, ¿ya? Porque ellos veían el ritmo cardíaco de su mamá, ¿ya? Ellos se van, la señora se puso un poco mal, fueron a comer. Y en este lapso de 15-20 minutos en que ellos fueron a comer, yo recibí un mensaje que decía se retira telemetría por orden del médico tratante. Entonces mi funcionalidad en ese momento era borrar la telemetría de la pantalla. La borro y cuando llegan los familiares, ellos pensaron que su mamá se había muerto. Y empezó un escándalo y todo, y el hecho de yo tratar de decirles, no, todavía no falleció. Era difícil. Claro. Exacto, porque ellos no entendían lo que estaba pasando. Entonces yo les dije, no falleció. Sin embargo, en este momento, tenerla monitorizada de esa manera no es útil, no tiene sentido. Entonces, es complicado, como les digo, llegar a todos los aspectos del paciente. Es que Porque no solo es el paciente, es complicado un conjunto. entender, pero creo que cuando ya lo vives, cambia tu perspectiva. Claro. Porque ¿quién no quiere tener, no sé, si es que eso te da un poco de seguridad y es la telemetría de tu mamá? Tal vez si quieres verla, ¿sí me explico? Claro. Entonces te aferras a algo. Y ya cuando tú eres el que está del otro lado, cambia un montón las cosas. O sea, y a mí me ha pasado, porque como paciente, yo a veces digo, bueno, como médico es muy fácil entender ciertas cosas, pero ya como paciente yo me pongo a pensar y digo, ay, no, o me bloqueo, o no entiendo, o necesito que alguien más me diga, porque yo a veces no entiendo. Entonces, siento que es difícil manejar las emociones cuando depende o se trata de la vida de alguien, sea una enfermedad, sea sus últimos días, sea que esté pasando por dolor, etcétera. Si es que es tu vida o la vida de alguien que tú quieres, siempre va a ser un momento complicadísimo de atravesar. O a veces tal vez no quisieras tú saber. No quisieras tú saber lo que sabes. Porque, por ejemplo, cuando te pasa algo, tú tal vez ya sabes cuál va a ser el desenlace. Y es como que en ti genera una ansiedad porque sabes que ya viene esto, tal vez va a pasar esto, tal vez va a pasar aquello, pero tú no sabes qué decisión tomar en ese momento. Porque esta vez ya no eres el médico, eres el familiar del paciente. O tal vez no eres el familiar del paciente, eres el paciente. Saben que recientemente me pasó con un paciente que es realmente era muy especial, pero muy especial como persona. Y él, a mí me pareció que entendió bastante bien en qué punto estábamos. Y ya sabía que no tenía más tratamientos. Y él mismo decidió, él decidió que ya no quería que se haga más. Y él decidió cómo iban a ser sus últimos días. Y llamó a toda la ciudad, literalmente, fue a conversar con cada uno de sus amigos y decirles todo lo que quería. Y finalmente, ya después de unos 2 días, se quedó con su familia, les dijo todo lo que quería decirles y finalmente estuvo listo para irse. Entonces, hay pacientes que entienden y hay otros que definitivamente, no sé, hay otros que está te piden, listo. en cambio, que hagas lo que... Haga todo lo que Exactamente, todo lo que exactamente. Entonces ahí les pregunto, ¿qué dicen ustedes de la eutanasia? Es un tema muy complicado. Qué difícil pregunta. Sí, qué difícil pregunta. Qué difícil pregunta. Primero porque siento que hay mucha variabilidad en la literatura de dónde estudiar o cómo guiarte en estas cosas, porque también va a un punto muy personal. O sea, creo que también va mucho de las creencias de cada uno. Entonces es difícil a veces guiarte sobre lo que te dicen los textos o las cosas sobre qué hacer con un paciente que te pide ya no vivir más. Yo te pregunto porque hace 15 días estábamos contigo, profesor, y una paciente querida, le explicamos el estado en que está su cáncer, dónde está, que ya no hay más, o sea, ya
no hay más, realmente. Entonces es más fácil ahí, es más fácil dejar que alguien fallezca, ponte que tienes una infección grave y pierdes la conciencia y no sé qué, etcétera. Pero una persona que está en todos sus cabales, con presión normal y que tú no sabes el tiempo que va a demorarse esto en pasar, es más difícil y es difícil también manejarlo. Entonces tú le preguntas a esta paciente, ¿tiene dolor? No. ¿No tienes nada que hacer? No tiene dolor. ¿Tiene falta de aire? No, no tengo falta de aire. ¿Está angustiada? Sí, ¿no estaría usted angustiada? Yo sí estoy angustiado, incluso sin estar en su lugar. Y dice, yo ya no quiero vivir así. O sea, por favor, hágame una eutanasia. Entonces, es súper complejo, te pone en jaque porque mira, yo soy católico, apostólico, cuencano y romano. En otras palabras, curuchupa. No soy tan curuchupa. Pero sí te hace pensar, pues, o sea, te mueve el piso y vos dices, uy, si esa paciente fuera mi mamá o fuera... Claro. Exacto. Entonces es complejo esa parte, pero sí, no está bien normado aquí en el Ecuador, realmente es un tema súper delicado, pero algún rato lo tocaremos. Y ahora en esto que decíamos, ¿qué pasa cuando tú estás del otro lado? ¿Qué opinan ustedes sobre los médicos que tratan a sus familiares? O sea, ¿está bien? ¿Está mal? No se debería tratar a los familiares porque las emociones nublan el juicio y yo no estoy para nada de acuerdo. Tal vez si es que es algo leve, porque sí. ¿Quién no ha tratado una gripe en su familiar? Todos, o algo sencillo. Pero si es una enfermedad más delicada, una enfermedad crónica, alguna cirugía de emergencia, creo que deberíamos dejar que yo creo que también depende mucho de qué persona, qué tanta la cercanía y todo. Porque, por ejemplo, si a mí un primo lejano me dice, ay, le ayudo. Sí. Pero, por ejemplo, hay veces en que mi hermano me llama y me dice, Tomás está así. Y es mi sobrino querido y yo me nublo completamente. Y yo le digo, ¿sabes qué? Llévalo al pediatra. Yo no sé nada. No soy doctor, no sé nada, porque si yo me equivoco, a mí me va a pesar. Entonces es como que... Y cuando ves que el otro se está equivocando... es súper complicado, porque tú sabes la confianza que tiene tu familiar en ese médico. Y tú éticamente no sabes cómo decirle, ¿sabes qué? Tal vez creo que no está bien. Tal vez creo que podríamos hacer alguna otra cosa. Yo lo primero, cuando digo los red flags de los médicos es cuando un médico empieza a hablar mal de otro médico. Sí. Si alguien hace eso, sal corriendo. Otro red flag es alguien que te quiere hacer una bariátrica por teléfono. O sea, ya te agendo la cita para la cirugía sin conocer. Claro. O sea, ese es otro red flag en un médico. Creo que esos dos he identificado. Entonces, ¿a qué voy? Es que a veces no necesitas hablar mal del otro. Es más, te puedo decir, nunca hablas mal de otro médico, así sea tu enemigo jurado, nunca. Porque eso habla más mal de ti que de la otra persona que estás hablando. Exacto. Entonces, lo que yo ahí más bien trato es... una segunda hablas, dices, y dices, creo que deberíamos intentar otro camino. Esto no está mal, pero creo que podríamos hacer algo mejor. Pero eso cuando es su paciente. Exacto. Y cuando o sea, usted no es del médico de cabecera, sino más bien es su familiar el que está siendo tratado por un médico que no está haciendo bien las cosas. A mí sí me ha tocado meterme. O sea, sí me ha tocado meterme, por ejemplo, en un tema de mi abuela. Ella falleció recién con cáncer. Y, o sea, imagínate, la vieja llega con neumonía, con influenza, tenía un hepatocarcinoma, aparte tenía un cáncer de útero, etcétera. Y yo ya hablé con mi familia, con mi mamá y todo, etcétera. Oye, y ya estaba falleciendo, esa es la verdad. Y llega alguien y les dice, no, porque justo el que estaba de guardia esa noche en ese hospital era alguien que fue mi residente algún tiempo. Y mi mamá me llama y dice, ¿te conoce? Se llama ya. Yo todo el tiempo pasé sin meterme en la enfermedad de mi abuela. Entonces le llamo y le digo, oye, mira, ¿cómo está? Etcétera. Sé que no debo hacer esto,
pero por favor ya no hagas nada y pongan una sedación terminal. Y al siguiente día llegó una doctora y la doctora le dijo a mi mamá, están haciendo una eutanasia a su mamá. Entonces se alborotó la casa. O sea, si yo soy católico, apostólico y romano, ya sabrás cómo es mi mamá y mis tías, etc. Entonces, que oye, ¿cómo estamos haciendo esto? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y imagínate, después de haber causado eso, mi abuela falleció a los 15 minutos. Entonces, toca meterse. O cuando ves que algo no va bien, o sea, vos tienes cosas... toca meterse, o sea, me ha tocado meterme con mis hijas, me ha tocado meterme con mi esposa. Algún rato les tocará, porque no a tratarla. No, pero decirle, oye, creo que por ahí no es. va. Ajá. Creo que intentemos algo diferente. Pero yo comparto con Mimi que, o sea, en serio, cuando están involucradas las emociones, uno no toma las mejores decisiones. Y a veces es frustrante porque dicen, tú eres el médico de la familia. Entonces explícame qué es lo que está pasando, porque yo no lo entiendo bien y a veces uno aún no lo entiende bien, o sea, no lo asimila todo lo que está pasando, sobre todo cuando son cosas graves, ¿no? Cuando son cosas leves, no, pero a veces uno no logra asimilar lo que está pasando. Sí, pero como familia y como alguien necesita que le traduzcas algo en ese momento, o porque tal vez no entendió lo que le dijeron, o no sabe qué va a pasar, o tal vez simplemente necesita un refuerzo de alguien más cercano. Entonces ahí lamentablemente tienes que coger la capa de la que hablábamos. Exactamente. Te la pones y te toca. Pero a veces esa capa pesa mucho. Pesa y no te deja procesar tus emociones. O sea, mientras tú traduces a toda la familia, tal vez no puedes estar, o no sé si les ha pasado, que es una mala noticia. Pero tú no puedes ponerte tan mal, porque si tú, que eres el que sabe, se pone mal, los demás se derrumban. Entonces tienes que estar fuerte ahí y con tu capa, como dices. Y cuando llegas y te sacas la capa, el peso es gigante. Pero toca. También ha de ser difícil para los bomberos irse a meter en el humo, ¿no es cierto? Claro. Sí. A veces nos toca. Si no puedes, si no, o sea, si podrías no hacerlo, buenísimo. Pero a veces toca. Eso. Algo que se nos quede. ¿Alguna pregunta del público? Yo creo que el mensaje final de esta charla es poder, uno, definir que uno es esto, así como nos ponemos esto, el abogado se pone una corbata, y esto no nos encaja en un papel en el que no podemos hacer otras cosas que no sea medicina, que tenemos derecho a salir, a fiestear, a irnos de vacaciones, sin que eso nos dé un cargo de conciencia. O sin que dejes de ser un buen médico, porque eso no te va a quitar que tú seas un excelente médico. Creo eso uno. La otra es aprender a respetar nuestro tiempo. La otra es darle la importancia a nuestros pacientes, ¿sí? El tiempo que ellos necesitan, no importa que estén golpeando la puerta que estás tarde. Y poner límites. Aprender a poner límites en todo sentido, en la familia, con los mismos pacientes, y que la gente empiece a entender, ver eso como normal. No sé, algo más de ustedes. Eso creo. Yo creo que fue una conversación súper buena porque nos permite a nosotros también desahogarnos un poco de las cosas que sentimos del día a día, porque el hecho de ser médico, aunque los demás lo vean como un súper trabajo, involucra muchísimas cosas, más allá de que solo tener el conocimiento. Involucra también tener el sentimiento, tener la capacidad de comunicar, tener la capacidad de ser empático, y que te va a permitir cada día ser una mejor persona y así ser un mejor médico. Y cada día ir buscando las herramientas que también te ayuden a ti como médico a sobrellevar cada uno de estos capítulos, porque cada paciente realmente es un capítulo. Claro, es súper importante que nosotros como médicos y en general como personal de la salud cuidemos de nuestra salud mental también, porque como vimos hoy, muchas emociones están en juego a lo largo de nuestra práctica diaria. Y les invitamos a que nos cuenten sus historias, sus anécdotas, qué les pareció este capítulo en los comentarios. También a que nos sigan en nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Instagram y TikTok como
4mdtalks.es. O sea, ser empáticos sin involucrarse. Ser graciosos sin hacerlos reír. Es difícil. Gracias. Está imposible. Es difícil, pero yo creo que en algún punto se puede llegar a un equilibrio. Y pues nada, gracias por escucharnos. Este ha sido uno de los capítulos muy profundos, pero Sí. me ha gustado. Así que los esperamos en los siguientes episodios. Y la Sí. parte 2. Nosotros somos 4MD Talks, tu podcast clínico.